Es consecuencia de un versículo que leí hace unas semanas atrás y que lo compartí con algunos de los varones, que tiene que ver con la manera de pensar. Hoy voy a hablar, es una especie de introducción al tema, ¿no? Con nuestra manera de pensar. Nosotros en algún momento hemos aprendido o hemos leído en nuestra doctrina o en las Escrituras, porque finalmente nuestra doctrina sale de las Escrituras, que para cambiar la manera de vivir es necesario cambiar la manera de pensar. Dice la Escritura: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dicho en otra versión, en la versión Dios habla hoy, dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Es decir, la manera de vivir de cada uno de nosotros empieza a modificarse en función de lo que pensamos. Es decir, no podemos pensar de cualquier manera. Nuestros pensamientos tienen que estar alineados con el reino de Dios. Nuestra manera de pensar va a provocar que nosotros vivamos correctamente en el reino de Dios. Por eso también dice: y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, la manera de pensar cambia nuestra manera de vivir y llegamos a conocer la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada a Él, lo que es perfecto. Y Pablo le dice a los de Corintios, en su primera carta. La primera carta de Corintios es muy significativa. Pablo les habla a los de Corintios y le dice: bueno, ustedes han sido llenos de toda gracia, tienen dones, tienen de todo lo que necesitan. El problema que tienen ustedes, muchachos, le dice a los corintios, es que piensan como niños. Y los problemas que hay en la congregación es consecuencia de la niñez en la manera de pensar. En 1 Corintios 14, al final, 1 Corintios 14, 20, al final de todo lo que Pablo les dice a los corintios, ustedes saben que 1 Corintios es, digamos, lo más conocido de 1 Corintios es 1 Corintios 13, las preeminencias del amor. De ahí sale: si no tengo amor, nada soy. Y en el 14, capítulo 14, Pablo les dice: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Necesitamos pensar con madurez, salir de la niñez espiritual y ser maduros en la manera de pensar. Es muy importante, es fundamental. Si queremos cambiar la manera de vivir, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Es decir, miren, esta semana o la anterior, no sé, escuché esto es público, así que escuché no sé por dónde, por televisión, en un noticiero, un hombre, 30 años encarcelado, se escapa de la cárcel. Le dieron cadena perpetua por algo que hizo hace 30 años atrás. ¿Qué hizo hace 30 años atrás? A las 10 de la noche estaba con su padre, con su madre,
con su hermana mayor, 12 años, con su hermana de 12 años, con su hermanito de 9, él era el mayor de los tres. Hubo una gresca en la familia, 10 de la noche, y él cuenta, porque ellos lo dicen, que a las 10 de la noche se fue a fumar afuera de la casa y volvió a entrar a la casa a las 3 de la mañana. Estuvo 5 horas fumando afuera de la casa y pensando en lo que iba a hacer. Entró a la casa y los mató a todos. Esto es público, ¿eh? Tremendo. Cadena perpetua. Y ahora, 30 años después, se escapó. Necesitamos pensar correctamente. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Muy bien. Tengo un amigo, hace más de 40 años que somos amigos. Él es médico pediatra, nos conocimos en el año 81. Él se casó con una íntima amiga de mi esposa, de Marta. Así que los dos matrimonios somos muy, muy buenos amigos. Nos conocemos hace más de 40 años. Él es médico pediatra y tiene un promedio en su carrera, tuvo un promedio de 9,60. Los que tienen un promedio de esa naturaleza, los pediatras, ustedes saben que todos los médicos tienen que hacer residencia, tienen que hacer una residencia. Y los que tienen un promedio de este nivel hacen la residencia en el lugar que ellos eligen, pueden elegir. Los que no tienen ese promedio, tienen menos de 9 o menos de 9 en promedio en la carrera, el Estado les asigna un lugar para que hagan la residencia de 2 años. El Hospital Garrahan es el hospital pediátrico más importante que hay en Argentina y de reconocimiento como mínimo sudamericano, es decir, los mejores profesionales que tiene la República Argentina están en el Hospital Garrahan. Él eligió hacer los 2 años de residencia en el Hospital Garrahan. De paso les cuento algo, él tiene doble nacionalidad, es argentino y es inglés. Y él dio las equivalencias en Inglaterra y puede ejercer, y de hecho lo hace, la medicina en Inglaterra. Esto es nota de color. La medicina en Inglaterra es absolutamente gratuita para toda la población. Es pública y es gratuita en el Reino de Gran Bretaña, porque todos los gobiernos llegaron a esta conclusión. Lo mejor que nos puede pasar es que la población esté sana. Por lo tanto, el Estado invierte en la medicina millones de libras esterlinas para que toda la población esté sana. No hay clínicas privadas en el Reino de Gran Bretaña, digamos. No hay, no existe. Lo mismo pasa en Canadá. Canadá es público y es gratuito. Por eso es tan difícil entrar a Canadá. Este amigo, que es médico pediatra, estando en la residencia, lo anterior fue una nota de color, nada más. Estando haciendo su residencia, entra un caso. Entra un chico con su mamá, un chico de 5 años, entra llorando el chico. Así que lo admiten, le dan una cama, lo internan y le hacen estudios. Nadie sabe por qué llora, ni la mamá sabe por qué está llorando. Así que le hacen los estudios, le hacen análisis de sangre, de orina, que lo revisan al chico, le hacen una radiografía, no sé qué. Y el chico llora. El Hospital Garrahan está muy bien equipado, cada habitación tiene un
una cama, un sofá cama de 2 metros, para que el papá o la mamá que acompaña al chico pueda quedarse a dormir allí, le proveen de una manta. Así que el chico está ahí. Bueno, nadie sabe lo que tiene, lo internan en una de esas habitaciones, muy lindas. Y el médico de cabecera de los residentes, el médico mayor, convoca a 5 médicos pediatras para diagnosticar. Es muy importante diagnosticar en la vida, muy importante. No podemos dar un tratamiento sin un diagnóstico correcto. Si no tenemos el diagnóstico correcto, tanto en el área física como en el área espiritual, no podemos dar un tratamiento. Si no sabemos lo que pasa, si no podemos diagnosticar la situación correctamente, todos los tratamientos van a ser equivocados y nunca vamos a llegar a la solución. Necesitamos pensar correctamente para poder diagnosticar con honestidad cuál es el problema que tenemos. Así que son convocados estos 5 médicos junto con el jefe de pediatría. Llegan a la habitación los 5, más el jefe de pediatría, son los 6 médicos de primera línea, médicos pediatras de primera línea que hay en la República Argentina, con todos los análisis. Así que el jefe de pediatría le dice, bueno, usted señora fulana de tal, había una médica, 2 o 3 médicas, no sé cuántas, bueno, da el diagnóstico. Bueno, para mí el chico mira los papeles, tiene tal cosa. Y usted, doctor, que le pone, bueno, tiene tal cosa, para mí, el médico. Le toca a otro, hasta que le toca a mi amigo, médico pediatra, profesional. ¿Qué esperan? ¿Qué es lo que espera todo el mundo si hay un profesional de la medicina que dé un diagnóstico médico? Eso es lo que espera. Y mi amigo dice, bueno, mirando los papeles, los análisis y qué sé yo, esto ocurrió en serio, les voy a decir. Dice, este chico lo que tiene es un tremendo capricho y la solución es darle una buena paliza en la cola. Cuando el chico oye esto, deja de llorar instantáneamente y se esconde atrás de la madre y lo mira a mi amigo con un ojo como diciendo, este me descubrió. Paró de llorar, lo dieron de alta, se acabó el problema. Diagnosticar correctamente es fundamental porque si no se pierde mucho tiempo, se pierde recursos, se pierden horas hombre. La hora hombre es la hora de trabajo de cualquier hombre o mujer. Se pierde muchos recursos. Hay una cama de un hospital que es el mejor hospital pediátrico de toda Sudamérica que está siendo ocupado por un chico que no tiene nada físico. Y eso es una inversión de tiempo y de recursos innecesario por un mal diagnóstico. Nosotros necesitamos diagnosticarnos a nosotros mismos y ser honestos, porque hay que tomar decisiones en la vida, queridos hermanos. ¿Qué es diagnosticar? En términos generales, una definición así tomada en genérica, es recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza. Es una definición genérica. En criollo, diagnosticar es preguntarse, ¿qué es lo que está pasando? Quiero saber lo que pasa para entender lo que pasa y poder darle una solución. Porque en la vida
espiritual cotidiana necesitamos diagnosticar. Si hay heridas, si hay algún dolor interior, algún pesar del alma, relaciones rotas, malheridas, ofensas, angustias, necesitamos entender qué es lo que pasa para poder dar el tratamiento adecuado. En la vida espiritual hay que preguntarse, ¿por qué, por ejemplo, algunas cosas que yo anoté, ¿por qué nos enojamos con tanta frecuencia? Por ejemplo, ¿por qué nos enojamos? ¿Cuál es el origen del enojo? ¿Por qué las relaciones con los hermanos no prosperan? ¿Qué me impide relacionarme con mi hermano? ¿Por qué miramos con tanta frecuencia las cosas negativas de los hermanos en lugar de mirar todo lo bueno que hay? Necesitamos diagnosticar. Yo tengo plantado en la puerta de mi casa, lo plantó la municipalidad, un fresno. Lo plantaron hace 30 años. El fresno tiene 12 metros de alto. Es el árbol más frondoso que hay en la cuadra. El más derecho, oré por él. Oré por ese árbol. El día que lo plantaron era un palito. Ahora es una bestia. Encima lo bauticé Sansón. Así que me rompió la vereda. Oré por el árbol y le dije, vos sos Sansón, cuando era un palito así, bueno. El problema que tiene ese árbol, además de las 10.000 ramas verdes que tiene, eso es muy bueno, pero tiene un problema, hay 4 ramas secas, que siempre, cada año, aparecen en el mismo lugar, 4 ramas secas. Y yo desde la puerta de mi casa miro las ramas secas, y miro las ramas secas. A nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos 10.000 ramas verdes, pero a veces tenemos la tentación y la tendencia a mirar del hermano las ramas secas. ¿Por qué miramos las ramas secas? Ora por el hermano. Habla con el hermano. Ponete de acuerdo con el hermano. Sanalo a tu hermano. Tenés la capacidad de sanarlo, de orar por él, de hablar con sencillez y con amor. No somos más que otro. ¿Podemos decir amén a esto? Amén. Dice la Escritura, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ya lo leímos muchas veces este versículo. ¿O no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes? Está en ustedes. A menos que estén reprobados. Hay una condición. Jesucristo está en ustedes, a menos, dice el apóstol Pablo, que estén reprobados. ¿Y qué es estar reprobado? ¿Qué es estar reprobado? Bueno, es la antítesis de lo aprobado. Si uno está reprobado, quiere decir que no está aprobado. Y también también Pablo, en Romanos dice así, en Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no aprobaron. ¿Qué es lo que no se aprueba? No se aprueba una materia. La materia es tener en cuenta a Dios. Como no aprobaron la materia llamada tener en cuenta a Dios
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Para diagnosticar correctamente una situación de la vida, se requiere saber si hemos tenido en cuenta a Dios. Porque nuestra vida es una polinómica matemática. ¿Vieron lo que son las polinómicas matemáticas? Bueno, hay muchos términos en una polinómica, ¿no? Hay muchos términos. Este más este por este elevado a tal cosa, bla, 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 bla. Son muchos términos. Uno de esos términos tiene que ser tener en cuenta a Dios. Porque si no tenemos en cuenta a Dios, el resultado de la polinómica puede ser cualquier cosa. Podemos ir a parar al diablo. Y si hay algo que hagamos que se iguale a lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras, si no tenemos en cuenta a Dios, y hay algo que se parezca a lo que pide Dios, es pura casualidad. Es casualidad. En cambio, si tenemos en cuenta a Dios, no hay casualidad. El resultado de la polinómica va a ser correcto. Tengo un amigo que se está por ir a Alemania, también, 40 años de amistad. Y me llama ayer, me mandó un WhatsApp, me dice, mirá, se cerró el asunto, qué sé yo. Estuve orando años y todo ahora coincide. La esposa, él, los hijos. Me voy a Alemania. Me voy a Alemania para hacer la obra en Alemania, porque hay un pastor en Alemania que tradujo el libro Jesucristo es el Señor al alemán, y él está relacionado con ese, y entonces este hermano querido, amigos de toda la vida, de hace muchísimos años, se va a vivir allá. Va por lo menos a un viaje exploratorio. Y él me contó, me dice, mirá, estuve orando, hablé con uno, hablé con otro, qué sé yo, y Dios ahora hizo coincidir las cosas para que yo pueda viajar, y después Mónica, la esposa, va a viajar atrás de él. Tuvo en cuenta a Dios. No podemos no tener en cuenta a Dios. No podemos. Para vivir bien, para diagnosticar correctamente y para que cambie mi manera de pensar, para que pueda cambiar mi manera de vivir, necesitamos tener en cuenta a Dios. Y hay un hermano en Cristo en las Sagradas Escrituras, mencionado una sola vez. Pablo lo menciona. Y yo les voy a leer lo que dice de ese hermano. Y me gustaría que ustedes reflexionen si Pablo podría decir lo mismo de nosotros. Si podría decir lo mismo de nosotros. Dice así, saluden a Apeles, así se llama, Apeles. Esto está en Romanos 16, 10. Saluden a Apeles, aprobado en Cristo, nada más. ¿Podría decir esto el Señor de nosotros? ¿Podría Pablo escribir una carta y decir, saluden a Daniel, aprobado en Cristo? ¡Epa! Aprobado. Aprobó las materias. Es todo. Si somos maduros en el modo de pensar, si somos maduros y no niños, vamos a estar aprobados. Ahora vamos a participar de la Santa Cena. Y dice el Señor a través de Pablo, que escribe Corintios capítulo 11, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen.
Es decir, muchos ya no están entre nosotros, duermen, se fueron con Dios. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, como leímos anteriormente, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados. Y acá la palabra castigado tiene que ser entendida como disciplinados, corregidos, educados. Castigados por el Señor, porque muchas veces hemos escuchado y decimos que Dios no castiga a nadie. Acá aparece la palabra castigado, pero hay que entenderla como una palabra en el sentido educativo. Somos disciplinados, somos educados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no mandó a su Hijo a juzgar y a perder al mundo, sino a salvarlo. Y Dios nos quiere salvar. Porque la voluntad de Dios es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Escuché aquí y allá no sé qué cosa y quedé prendido de lo que escuché. Y entonces, bueno, me voy detrás de eso, hasta que me doy cuenta que eso no sirve. Y después me voy atrás del otro, hasta que me doy cuenta que lo otro tampoco sirve. Y así vamos en la vida y nunca llegamos a ninguna parte. No puede ser. Estamos pensando mal. Algo tenemos que corregir. Para corregir ese mal pensamiento tenemos que diagnosticar correctamente. Ahora les quiero leer una historia del Antiguo Testamento que es conmovedora para mí. Es una historia que echa por tierra. Hay algunas frases que nosotros escuchamos ¿no es cierto? Y la usamos como si fuera una revelación bíblica, un proverbio bíblico. Una de esas frases dice: detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, ¿no es cierto? Bueno, esa frase tirémosla a la basura, por favor, porque eso es denigrar a la mujer, punto número uno. Y en segundo lugar, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos esta y otras historias, por lo menos hay una más, que dice exactamente lo contrario. Que hay grandes mujeres que tienen hombres que son unos necios, unos impresentables, unos brutos. Así que tenemos grandes mujeres que son grandes mujeres y que tienen como cabeza, porque el marido es cabeza de la mujer, tienen como cabeza unos tremendos inútiles. Y esta es una historia que habla de esto. Y dice así, Segunda de Reyes 4:8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente, era insistente esta mujer, a que comiese a Eliseo. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Esta mujer estaba casada. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Una mujer entendida. Necesitó un poco de tiempo para relacionarse, para ver cómo actuaba este varón Eliseo, y llegó a la conclusión y un día le dijo a su marido, le dijo: ahora me doy cuenta de que este es un varón santo de Dios. Yo te ruego, le dijo al marido, que hagamos un pequeño aposento de paredes
y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Y aconteció que un día vino Él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Así que acá hay una mujer importante, una mujer entendida, una mujer con cabeza abierta, una mujer temerosa de Dios, que le dice a su marido: por favor, hagámosle algo a este hombre que es un varón santo, que en lugar de que duerma en la plaza pública, nosotros tenemos recursos para poder hacerle una pequeña habitación ahí. Así que pongámosle una mesa, una silla, un candelero, una cama para que duerma. Y así ocurrió. ¿Qué hacía Eliseo? Eliseo cumplía con su función de profeta. Recorría la región, profetizaba por aquí, por allá, corregía los problemas, aconsejaba, oraba por los enfermos. Alguien venía con un problema, un día uno vino con un maestro, se me cayó el hacha de mí y no lo puedo reponer. Y este agarró un palo, lo tiró así, ¡ping! Y levantó el hacha, andá y agarrala. Y así actuaba Eliseo, era la función de los profetas. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado, es decir, Eliseo tenía un ayudante que se llamaba Giezi, y le dice: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Bueno, muy bien, ahora tenemos que entender esto. Esta mujer, que estaba casada, nunca entró al aposento. Nunca entró. Venir delante de él, la mujer se quedaba fuera del aposento, Eliseo estaba adentro del aposento y Giezi era el intermediario entre Eliseo y la mujer. ¿Estamos en claro? Ahora vamos a verlo más claramente esto, pero es necesario aclararlo ahora. Dijo él entonces a Giezi entró hasta acá la tsunamita. Entra Giezi al aposento y le dice: acá está la mujer. Dile entonces, le dijo a Giezi: he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. La mujer se había esmerado. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Una mujer que tenía identidad. Sabía dónde estaba parada. Sabía quién era, sabía quiénes eran sus hermanos, sabía dónde vivía, sabía dónde... No necesito ningún favor, varón de Dios, no necesito nada. Yo habito en medio de mi pueblo. Si yo necesito algo, voy a mi pueblo, lo pido y lo tengo. Si alguien de mi pueblo necesita algo de mí, yo se lo doy. Si lo puedo hacer, se lo doy. Yo cuento con mi pueblo y mi pueblo cuenta conmigo. Una mujer que tenía identidad. ¿Tenemos identidad nosotros? ¿Sabemos dónde pertenecemos? ¿Podemos decir yo habito en medio de mi pueblo? ¿Lo podemos hacer realmente? Y Eliseo dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Mujer joven, apta para tener hijos, marido viejo, no apto para hacer que la mujer quede embarazada. Esa es la traducción. ¿Se entendió, no? Y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala otra vez, otra ocasión. Y Giezi la llamó y ella se paró a la puerta. ¿Se dan cuenta, no? Una mujer sabia no entra al aposento donde hay un hombre que no es su marido. Se queda a la puerta. Y él le dijo:
el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Y se fue. Y pensar que esta mujer había sido tan solícita, ¿no?, con el varón de Dios. Y ahora ella está pensando que el varón de Dios se está burlando de ella. Eso es lo que está pensando. No hagas burla. Mira todo lo que dice. Te puse una cama, y vos te burlás de mí. Bueno, podría haber vuelto a su casa y decir, escúchame, este es mucho varón de Dios, pero tiremos abajo toda la construcción y dejémoslo que se vaya porque se está burlando de mí. Estoy ofendida. Estoy enojada con la iglesia. Mirá lo que me dijo, mirá lo que hace, mirá cómo... Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Ahora bien, nos tenemos que poner de acuerdo en algo. ¿Cuánto creció el niño? No dice la Escritura. Bueno, es muy necesario que nos pongamos de acuerdo ahora. Yo les voy a dar una cifra y no me discutan. Podemos suponer que el niño era lo suficientemente grande como para que hable y para que vaya con el padre al campo a recoger, a colaborar, ahí, estar ahí, y lo suficientemente pequeño como para que la madre lo pueda tener a upa. O sea, no a upa, sino sentado en la falda de él, de ella, perdón, que a él poder tener. Entonces yo calculé más o menos 8 o 10 años, podemos para redondear decir que tenía 10 años el chico. ¿Está bien? Hagan así. Bien, bueno. Entonces, estamos de acuerdo en que tenía 10 años. No sé no sabemos, pero bueno, supongamos que tenía 10 años. Pero era, vuelvo a decir, lo suficientemente grande como para ir al campo y hablar, y lo suficientemente chico como para que la mamá lo pudiera tener sobre la falda, ¿no? Más o menos entre 8 y 10 años. Bueno, 10 años. Pero aconteció un día, la Biblia dice la verdad, ¿no? Todos creemos que dice la verdad. Pero aconteció un día que vino a su padre, que era el marido de esta mujer, que estaba con los segadores, estaba en el campo, y dijo a su padre, si la Biblia dice que ese era su padre, ¿quién era el padre? Ese. No Ezequiel, ese padre. Bueno, una pequeña chanza. Un pequeño juego de palabras. Dice, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado, llévalo a su madre. ¿Se dan cuenta de lo que pasó? No, ¿no es cierto? Es un espanto lo que pasó. ¿Cómo llévalo a su madre? Vos sos el papá. Tenés que salir corriendo vos, querido, a atender a tu hijo. Vos tenés que llevártelo arriba del hombro y llevarlo. ¿Por qué reaccionó así este hombre? Porque pensaba mal. Error de diagnóstico. Pensaba mal. Él pensaba que no era su padre. Él pensaba que su padre era Eliseo, no él. Y entonces llama a uno de sus criados y le dice, bueno, llévaselo a la madre. Error de diagnóstico. Pensaba mal.
¿cómo puede ser que este hombre sea tan insensible? Porque pensaba mal. Tenía un error de diagnóstico. No había entendido lo que había pasado. Hacía 10 años que este chico estaba ahí y él pensando que no era su hijo, creyendo que su esposa lo había engañado con Eliseo. Y habiendo él tomado, o sea, el criado, habiendo él tomado al chico y lo trajo a su madre, estuvo sentado en sus rodillas, el chico en las rodillas de la madre, hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, es decir, en el aposento que le había construido. Y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. ¿Cuántas veces vamos nosotros corriendo a los pies de la cruz por alguna situación de la vida? Y el marido le dice: ¿para qué vas a verlo hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Esta era la práctica de ella, evidentemente, que el marido veía que ella iba a ver a Eliseo, que vivía a unos 25 kilómetros de ahí, de donde estaban ellos, de Sunem, en el Monte Carmelo. Y el marido le reprocha y le dice: ¿para qué vas si no es nueva luna? Y ella le dice: paz, paz. Permítanme ampliar esta palabra paz, ponerme en el lugar de esta mujer. Ella le dice: paz, por favor, le dice, déjame en paz. Hace 10 años que me estás reclamando que este hijo no te pertenece y que yo te engañé con Eliseo. Déjame en paz. Te dije que no te engañé. Este hijo es tuyo. Te dije que él me profetizó. Me llamó un día, yo me quedé afuera de la habitación. Él me dijo: vas a tener un hijo. Este hijo te pertenece a vos. Es un milagro. Yo podía tener hijo, vos no podías, pero Eliseo profetizó sobre mi vida y me dio un hijo. Déjame en paz. 10 años reclamándome que te estoy engañando. No te estoy engañando, no te engañé. Este hijo te pertenece a vos y me pertenece a mí. Error de diagnóstico de un hombre bruto. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios, al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi: he aquí la tsunamita. Qué raro que venga en este momento, ¿no? Porque ella iba en 2 ocasiones que no eran esa ocasión. Andá corriendo a recibirla y decirle: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y cuando llega Giesi, ella le dice: bien, bien, sí, correte, como no quiero nada, tengo que ir a ver a Eliseo. Sí, me va bien, le dice A Giesi no le dijo nada. Ella quería ir a ver a Eliseo. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla
Claro, no era algo habitual que ella se arrodillara y se agarrara de los pies de Eliseo. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en la amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Hermanos queridos, nuestra relación con Dios, el conocimiento que nosotros tenemos con Dios es por revelación. No es por estudio, no es por revelación. ¿Qué hora es? No tengo reloj. A las 3, 4 nos vamos. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, se acercó a Giesi y bla, 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 bla. Esto ya lo leí. Y ella dijo, miren lo que dijo ella, 10 años después, 11 años después: ¿pedí yo hijo a mi Señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Psicología de la mujer. Se acordó de lo que le dijo 10, 11 años atrás. Varón de Dios, no te burles de mí. Y ahora de nuevo le dice: ¿no te dije yo que no te burles de mí? No te dije. Las mujeres no piensan como los varones, tienen un registro distinto. No piensan como nosotros. La historia continúa, termina bien, el hijo es resucitado, las cosas se aclaran, el marido de esta mujer muere un día, luego pasa algo por el camino, todo eso lo tienen que leer ustedes en sus casas, por favor háganlo, y háganlo despacio, lean con cuidado. Un día hay una gran hambre en la tierra. Eliseo va y le dice a la tsunamita: armá, llama al camión de la mudanza porque se viene un hambre de años y andate. Había una relación de amistad, no una relación perversa con esta mujer. Y le dice: andate de acá, porque viene el hambre, y ella hizo lo que el varón de Dios le había dicho, porque pensaba bien, porque tenía la mente clara, era una mujer temerosa del Señor, que leía, permítanme traerlo al siglo XXI, que leía las Escrituras, que le creía a Dios, que andaba conforme a la voluntad de Cristo Jesús,